La Facultad de Medicina y la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia han preparado esta serie de programas para ofrecerles información actualizada y confiable en cada uno de los aspectos importantes de esta enfermedad. Los expertos que nos acompañan responden a las preguntas más frecuentes de manera que podamos comprenderlas y contribuir a nuestro propio cuidado durante la pandemia. ¿Cómo podemos confirmar el diagnóstico de COVID? ¿Bastan los síntomas que produce o las pruebas son indispensables para llegar al diagnóstico? Hoy hablaremos sobre esto con un experto en el tema. Doctor Becerril, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hoy vamos a platicar con usted acerca de las pruebas de laboratorio para COVID y lo primero que quiero preguntarle es ¿cuántas pruebas de laboratorio existen para esta enfermedad? Gracias por la invitación. Prácticamente en el mercado podemos encontrar 3 diferentes tipos de pruebas diagnósticas. Y una cuarta que ya ha sido usado por mucho tiempo, que es los estudios de imagen. Entonces, de las tres principales que nos ayudan a detectar de manera directa o indirectamente el virus serían los estudios de biología molecular o el famoso PCR, las pruebas rápidas que detectan una proteína del virus en muestra respiratoria, que son las que actualmente se están haciendo a mayor escala en toda la Ciudad de México, y las pruebas que detectan de manera indirecta la presencia del virus al documentar el incremento de estas inmunoglobulinas que también durante mucho tiempo han cobrado importancia y relevancia, que son las IgMs e IgGs, que eso solo nos habla de la respuesta que tiene el virus con el sistema inmunológico, y una vez que se monta esta respuesta se empiezan a producir estas proteínas como parte normal del sistema inmune. ¿A qué se refiere la sensibilidad y la especificidad de una prueba? Es como la capacidad que tienen para que la capacidad, o son 2 términos que se utilizan para saber que realmente una persona que tiene una prueba positiva tiene la enfermedad, y la especificidad es al revés. Si está negativa, ¿qué tanta posibilidad hay de que realmente no tenga la enfermedad? ¿Y esto es frecuente, doctor, que haya falsos positivos o falsos negativos? Sí, de hecho, las pruebas, lo que realmente usamos para hacer un diagnóstico es la parte clínica, la evaluación clínica, y las pruebas diagnósticas en todas las enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas, nos permiten confirmar la sospecha diagnóstica. Entonces, para todas las pruebas diagnósticas siempre puede haber resultados falsos positivos. En este caso, ya tenemos casi un año en México, vamos para el año que detectamos el primer caso, pero en todo el mundo ya tenemos prácticamente un año conociendo este nuevo virus. Entonces prácticamente el número de falsos positivos con los primeros ensayos que se comercializaron o que se empezaron a utilizar para el diagnóstico de este nuevo coronavirus, quizá por la prontitud para tener una prueba diagnóstica o la inmadurez de estas pruebas diagnósticas, había un mayor número de resultados falsos negativos, pero es común para todas las pruebas diagnósticas que tengamos pacientes con la enfermedad y que no salga la prueba positiva para confirmar un diagnóstico, nuestra sospecha diagnóstica como clínicos. ¿Cómo se llama la prueba que estamos utilizando con más frecuencia? ¿Cuál es? Actualmente, desde que inició la enfermedad y prácticamente para el diagnóstico de todas las infecciones causadas por virus a nivel respiratorio, los estudios de biología molecular o este famoso PCR en tiempo real es el que realmente se considera como el estándar de oro para hacer el diagnóstico, e incluso en otras enfermedades el cultivo
cultivo supera a todas las pruebas diagnósticas, pero especialmente para virus, en este caso respiratorios, estos ensayos de biología molecular o PCRs que detectan el material genético, la presencia o ausencia del material genético, en este caso el RNA de este nuevo coronavirus, son las pruebas que se recomiendan para confirmar o descartar diagnóstico desde el inicio hasta la fecha actual. ¿En qué consiste la prueba, doctor? ¿Cómo se toma? ¿Cuál es el procedimiento? Para hacer estos estudios de biología molecular, lo ideal es tomar una muestra, ya sea tomada con un hisopo, que tiene algunas características, que debe ser de algodón, que debe tener un manguito flexible de plástico. Se inserta el hisopo a través de la nariz, se llega hasta la nasofaringe, se hace un pequeño raspado ligero para no lastimar a los pacientes. Este hisopo, una vez que sale de la nariz de los pacientes, tiene que preservarse en un líquido que se llama medio de transporte viral. También, aparte de las muestras nasales, también podemos obtener una muestra de faringe, un raspado de las amígdalas. Y en los últimos, prácticamente desde que inició esta enfermedad, se han buscado otras muestras biológicas para detectar el material genético a través de estos métodos moleculares, como la saliva, que también tiene una concordancia muy similar a los métodos invasivos que comentamos al principio. Entonces, una vez que se inserta los hisopos en el transporte viral, en este medio específico que conserva el material o los virus, en este caso, se lleva al laboratorio. Obviamente es importante hacer un buen registro de los datos del paciente para no dar resultados erróneos. Una vez que llega al laboratorio, se mete a un equipo para hacer una purificación del material genético, o sea, extraer solamente el RNA o el DNA del microorganismo que queremos detectar. Finalmente se hace una serie de mezclas con algunas enzimas, algunas partes complementarias e iniciadores, primers, nucleótidos. Toda esta mezcla se mezcla con la muestra ya purificada, se mete a un equipo que es un termociclador que por variaciones en la temperatura va a complementar o va a hacer una copia idéntica del material genético del virus, y si está presente y lo detecta, emiten una señal de fluorescencia, que eso es lo que detecta ya como el lector o el software que nos permite saber por medio de interpretación de unas curvas que se forman, si está presente o está ausente los genes que queremos detectar. Aparte de este método tradicional, que generalmente tarda alrededor el procesamiento entre 4 o 6 horas, actualmente con los avances y la innovación, pues realmente se ha acortado este tiempo de entrega y podemos tener un resultado hasta en 50 minutos por este método tradicional que les comenté con estos pasos. Pero desde hace mucho tiempo ya hay experiencia con otras enfermedades infecciosas, en la cual ya hay como sistemas automatizados que estos pasos que les expliqué prácticamente lo hace un equipo, y lo único que hacemos es esperar el resultado en 50 minutos. Entonces tenemos marcas comerciales como GeneXpert, BioFire, que nos permite GeneXpert detectar. Actualmente ya hay un kit que detecta los 4 principales virus causantes de enfermedades respiratorias, que incluye este nuevo coronavirus, influenza y virus incisional respiratorio. Y hay la otra marca que habíamos comentado, que también es un sistema automatizado que hace todos estos pasos en un mismo equipo, y solamente hay que meter la muestra directa al cartucho sin tener que manipular ni tener que pasarlo a otro equipo. Se detecta, aparte de SARS-CoV, otros virus respiratorios como rinovirus, adenovirus, otros coronavirus que no son emergentes y que son estacionales y que ya circulaban antes del 2019. Entonces tenemos, como ven, dos métodos para hacer estos ensayos de PCR. Serían los métodos o las plataformas automatizadas y el método tradicional, que el método tradicional tiene esta desventaja del tiempo, que ya habíamos comentado que actualmente ya hay algunos kits comerciales que también podemos obtener el resultado de manera en 1 hora y ahorrarnos 3 horas para obtener un resultado. Y también con estas plataformas automatizadas
La otra ventaja que tenemos, aparte de tener un resultado en 50 minutos, es que también podemos disminuir el error humano al momento de hacer todos estos pasos de un PCR tradicional. Ese tiempo que usted nos da es el tiempo de procesamiento, digamos, de la muestra, pero si yo voy a un laboratorio a hacerme la prueba para COVID, el PCR, ¿en cuánto tiempo me deben entregar el resultado? Lo ideal es que lo entreguen lo antes posible. Por ejemplo, en el laboratorio del instituto donde trabajo, el compromiso, yo me hago cargo de ese servicio, el compromiso desde un inicio era fundamental tener un resultado lo antes posible, era entregarlo entre 4 o 6 horas. Actualmente en otros laboratorios privados generalmente tardan entre 8 a 24 horas en la emisión de un resultado y todo depende de la capacidad, la cantidad de equipos que tengan, el personal también trabajando las 24 horas como lo hacemos en el instituto donde yo trabajo, que prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se procesan muestras de PCR y el resultado lo emitimos en 4 a 6 horas. Con las nuevas plataformas automatizadas que comenté, pues tardamos alrededor de 2 horas una vez que llega la muestra en emitir un resultado positivo o negativo de PCR. Pero en laboratorios privados, el tiempo de entrega, les digo, depende mucho también de la demanda que tengan. A veces demoran hasta 48 horas. Lo último que he escuchado de las personas que han acudido es que tardan entre 8 a 24 horas en tener un resultado después de haber ido a tomarse la muestra. Pero nos decía usted que es muy importante ver los síntomas en el enfermo. Un enfermo puede tener una prueba negativa. ¿Cuándo está indicado repetir la prueba si usted sospecha que el paciente tiene COVID y la prueba salió negativa? En esta época actual en la cual lo hemos observado, otros virus respiratorios prácticamente han dejado de circular y de provocar enfermedades respiratorias altas. Entonces, prácticamente la sugerencia es que todo paciente con síntomas respiratorios, por leves que sean y aunque el paciente no tenga los datos típicos o el malestar que provoca este nuevo coronavirus, que es realmente impresionante, u otros coronavirus también nos provocan un ataque al estado general que prácticamente nos dejan tirados en cama. Sería conveniente repetirla a las 48 72 horas si el paciente está con síntomas respiratorios, por mínimo que sean, y no hay mejoría. En este momento prácticamente todas las personas que acuden con un resfriado común, igual voy a ser atacado, pero el simple hecho de tener escurrimiento nasal puede ser un dato clínico de que esa persona, aunque no presente fiebre, aunque no presente la pérdida o esta alteración del olfato, que prácticamente si presentamos eso ya es 100% seguro que tengamos coronavirus. Entonces prácticamente en todas las personas en este momento que presentan un resfriado común, síntomas como tos, fiebre, malestar como dolor muscular, dolor de las articulaciones, si sale negativo, estaríamos obligados o debemos estar obligados a repetirla para que con 2 pruebas negativas disminuya o prácticamente descartemos una infección por este nuevo coronavirus. Hemos también oído inquietudes acerca de cuándo se vuelve negativa la prueba. Si una persona tuvo COVID o estuvo enfermo, ¿cuánto tiempo después, si se realiza la prueba, esta sale negativa? ¿Y para qué nos sirve este indicador? Prácticamente desde inicios de los primeros casos se vio que las personas podrían ser negativas a esta prueba hasta en un promedio de días, de 51 días, o hasta en 81 días puede negativizarse esta prueba. Ahorita ya ha surgido como más evidencia que prácticamente estas personas, después de 10 días de una enfermedad leve y pacientes que están o que caen en un hospital y que requieren un aparato de ventilación mecánica o un ventilador, a los 14 días prácticamente se puede detectar por PCR todavía estos virus, pero los últimos estudios arrojan que es la mayoría o casi el 80% de estas personas que siguen siendo positivas persistentemente por más de 14 días ya no transmiten la enfermedad, pero todavía es algo que se está estudiando y que no nos queda muy claro si realmente se puede levantar esta
cuarentena que se estableció de 14 días, que actualmente lo recomiendan todavía. Después de 14 días ya puede tener contacto con otras personas. Les digo, lo que estamos viendo es que estas personas que son persistentemente positivas en múltiples pruebas entre 50 y 80 días después de haber iniciado los síntomas, posiblemente ya no transmitan la enfermedad y solamente se detecten por ahí algunos restos del virus, quizá virus que no son infectantes ya. Pero pueden pasar entre 50 hasta 80 días para dar negativos a una prueba en el seguimiento. Después, una vez que iniciaron los síntomas, entre 50 y 80 días. O sea que esto es muy importante para mantener al enfermo aislado, ¿no? Si no está en un ambiente hospitalario, si está en su casa, esto es importante para ver cuándo puede volver a convivir con la familia, por ejemplo. Sí, es importante esta cuestión, pero como les comento, todavía nos quedan muchas dudas, aunque muchas instancias también internacionales han tenido esta postura que después de este periodo de cuarentena que se establece, pueden ya tener contacto con otras personas y no transmitir la enfermedad, pero todavía hay un porcentaje de estas personas que son positivas que todavía podrían tener o crecer el virus en un cultivo después de este tiempo de cuarentena que se recomienda. Pero sí, actualmente la postura, por ejemplo, en la institución donde trabajo, los trabajadores que hemos tenido un par de trabajadores que han adquirido la infección por este riesgo laboral, la mayoría lo adquieren por contacto, estar cuidando familiares que tienen una infección por este nuevo coronavirus. Entonces en ellos no regresan, o la indicación es no regresan a trabajar hasta que no tengan un PCR negativo, y prácticamente la postura desde un inicio es tener 2 PCRs o 2 pruebas negativas con diferencia de 48 horas para disminuir o para ya tener la certeza, porque también esta es otra cuestión. Hemos visto, como había comentado, muchos resultados falsos negativos, incluso también durante los primeros meses. En Asia también, con este país donde surgió todo este problema, durante los primeros había un número importante de PCRs o de falsos negativos y que posteriormente volvían a dar positivos durante el seguimiento de estas personas que se les había levantado la cuarentena por un PCR negativo. En la institución donde trabajo, el personal de la salud que adquirió la infección tanto en el ámbito laboral como fuera del hospital, prácticamente no regresa a sus actividades hasta no tener un control negativo, 2 controles negativos de PCR con una diferencia de 48 horas. ¿Por qué es importante repetirlo? Porque durante los primeros meses de seguimiento de los pacientes convalecientes tenían un número importante de resultados falsos negativos, o sea, tenían positivo, posteriormente tenían un resultado negativo, le repetían el PCR después del primero negativo y volvía a salir positivo. Entonces prácticamente se recomienda hacer esto tanto en pacientes con síntomas leves como en pacientes con síntomas o con una enfermedad o manifestaciones graves de esta enfermedad, para poder decidir el egreso hospitalario y romper como esta cuarentena o indicación de cuarentena para que regresen a la vida cotidiana estas personas y convivencia con familiares y el resto de las personas. ¿Es cara esta prueba, doctor? ¿Hay algunos lugares donde se realiza gratuitamente? Sí, hay prácticamente todas las instituciones públicas. Si el paciente llega con síntomas, se le realiza esta prueba. También el gobierno de la Ciudad de México, que es el caso que sé, o los antecedentes que tengo, antes de implementar estas pruebas rápidas diagnósticas, también hacían PCRs, y muchos de los institutos de salud nacionales maquilaban o procesaban esta cantidad importante de pruebas de PCRs para emitir un resultado. El costo, esta es la cuestión de gratuidad en estos sitios instalados por el gobierno de la Ciudad de México, instituciones públicas, que todo paciente que llega en búsqueda de atención con síntomas se realiza una prueba. Hay instituciones que solamente están más enfocadas al manejo de pacientes con una enfermedad grave. Entonces, llega una persona con síntomas leves, pues prácticamente se le hace una evaluación, pero no se le toma la prueba, porque hay que priorizar
el estado crítico del paciente para tener como espacio, ¿no? Espacio físico para la atención de estos pacientes que requieren como una atención como más especializada. Hay forma de hacérsela gratuita. El costo medio privado, los costos van alrededor o oscilan entre 900 pesos hasta 3,000 pesos el costo por prueba. Entonces es como muy variado y depende mucho del laboratorio en el que se realice la prueba, en medio privado. Y otra cosa importante es que prácticamente una prueba de PCR, a los costos que podemos conseguir o negociar las instituciones públicas de los insumos, prácticamente nos sale alrededor de 600 pesos por prueba el adquirir todos los aditamentos o todos los reactivos para procesar una prueba. Una de las cosas que hemos visto que no se sabe todavía es cuánto tiempo dura la inmunidad que deja la enfermedad. ¿Es posible valorar esto mediante alguna prueba, doctor? Sí, ¿se acuerdan que mencionamos que había prácticamente 4 tipos de pruebas y que las 3 que se han desarrollado para el combate de esta nueva enfermedad son las que detectan estas inmunoglobulinas? En cuestión de inmunidad posterior a una enfermedad es como muy difícil porque muchos de estos anticuerpos que se generan no son anticuerpos protectores. Entonces hay que hacer una prueba específica para la detección de estos anticuerpos protectores, que estas pruebas se realizan principalmente obteniendo una muestra de sangre y se tiene que hacer mediante o el método por el cual se realizan estas pruebas o la técnica es una ELISA, el cual expone el suero del paciente con una proteína ya específica y purificada de los virus, y entonces hace una reacción del antígeno anticuerpo y detecta la cantidad, o se puede hacer cuantitativa y detecta los niveles protectores de todos los anticuerpos o de los diferentes anticuerpos que se pueden desarrollar. Entonces prácticamente se puede saber qué tipo de inmunidad, pero obviamente tienen que ser pruebas más específicas para conocer si estos anticuerpos realmente sirven para protegerlas, como los anticuerpos que se generan una vez que se administra la vacuna. Pues cuando nos da una infección no son tan específicos los anticuerpos y puede haber diferentes tipos de anticuerpos sin ser anticuerpos neutralizantes que realmente nos protejan de una infección. El tiempo, prácticamente lo que se ha descrito es que pueden durar, una vez que se resolvieron los síntomas, se empiezan durante los primeros 7 días después del contacto con el virus, se empieza a generar estos anticuerpos y posteriormente pueden durar en promedio 6 a 8 semanas estos anticuerpos. Entonces la mayoría de las personas que tuvieron una infección creen que ya son inmunes, pero lo que vemos en la vida real y cotidiana es que muchas de estas personas tienen riesgo de tener una nueva infección, que es lo último que o lo que estamos viviendo actualmente, las reinfecciones de los pacientes, que también es muy difícil definir si es una reinfección o es una excreción o estos pacientes que tienen un estudio PCR persistentemente positivos, ¿ok? Pero el tiempo de duración de los anticuerpos de 6 a 8 semanas. O sea que esos pacientes con pruebas persistentes positivas quiere decir que no han curado de la enfermedad. Puede ser que no hayan curado. No es que se reinfecten, sino que no se les ha quitado. Puede ser que no se les haya quitado el virus como tal, aunque ya no tengan síntomas, pero que siga por ahí el virus en el sistema respiratorio, o puede estos pacientes tener una reinfección. Entonces, actualmente, para definir si realmente un paciente que tuvo una enfermedad y semanas posterior se detecta otra vez, obviamente si tiene síntomas, es muy probable que sea una reinfección, pero se hace una prueba y sale positivo. La única forma de saber o de concluir que realmente es una reinfección es haciendo o conociendo el material genético del virus que provocó la primera infección y el virus que provocó o que está provocando actualmente los síntomas o esta prueba positiva. Entonces realmente estos estudios de secuenciación pues realmente no están al alcance de todas las instituciones y son pruebas que ya incrementaría el costo de la atención. Entonces extremadamente difícil en algunos casos definir si se trata de estos pacientes que tienen la enfermedad, que siguen o que siguieron persistentemente positivos,
y que en algún momento tuvieron un falso negativo de esta prueba. Entonces realmente solamente conociendo como todo el material genético del virus y comparándolo, podemos definir que esa persona se volvió a infectar por una variante de este coronavirus. No por el mismo, no necesariamente por el mismo. No necesariamente por el mismo. Parece que la vacuna sí disminuye los casos graves y posiblemente tenga un impacto a favor o disminuye el número de muertes, pero no hay que dejar o no hay que descuidar estas medidas de aislamiento social que hemos aprendido a lo largo de todo este año, porque a pesar de las vacunas no son 100% eficaces, todavía hay un porcentaje mínimo de las personas que no van a desarrollar estos anticuerpos protectores y que pueden infectarse a pesar de estar vacunados. Quizá no les dé una enfermedad grave, pero estas personas que están vacunadas y que se infectan pueden transmitir el virus a otras personas y jamás terminar con esta cadena de contagios. Entonces sería importante recomendar, bueno, desde mi punto de vista, que sigamos con estas medidas que hemos implementado desde hace un año: el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, no tener como reuniones en sitios cerrados con un número importante de personas. Y en cuestión de pruebas, nada más recalcar que si bien las pruebas inmunológicas y las pruebas rápidas son una herramienta más para el combate de esta enfermedad y que nos permiten quizá detectar un mayor número de casos, no superan o no son mejores que los estudios de biología molecular. Entonces, también con las pruebas que detectan antígenos, pruebas rápidas, la sensibilidad que hemos comentado, la capacidad para detectar un caso también es menor si lo comparamos con PCRs, y la detección de anticuerpos, como habíamos comentado, la detección de estos anticuerpos prácticamente inician 7 días después de haber tenido contacto con el virus o de presentar síntomas. Entonces también estas pruebas de anticuerpos durante los primeros 7, 14 días pueden ser negativas y no nos permiten confirmar casos agudos. Que la importancia del diagnóstico, como lo comenté muy al principio, es tener desde el inicio y actualmente, a pesar de todo este tiempo que ha pasado, el diagnóstico oportuno es la mejor medida para evitar o cortar esta cadena de transmisión, porque nos permite a nosotros como personal de la salud tomar todas las medidas de protección para evitar adquirir la enfermedad y que una vez que salgamos del hospital con el virus o excretando el virus vayamos a infectar a otras personas. Y también permite tomar estas decisiones de aislamiento de las personas para evitar un mayor número de contagios. Entonces las pruebas, quizá después de que toda la población se vacune, quizá pasen a segundo término, pero en estos momentos la prueba diagnóstica, que se considera todavía el estándar de oro para confirmar casos agudos, sigue siendo PCR. Y una prueba negativa tampoco descarta que la persona o que los síntomas que tenga esta persona sean por este nuevo coronavirus. Doctor Becerril, le agradecemos mucho que nos haya concedido esta entrevista. Ha sido muy, muy importante. Es un tema sobre el que oímos poco, con poca profundidad. Así que pues le agradecemos esta excelente exposición que nos ha dado. Muchas gracias por la invitación y espero sea de utilidad para todos ustedes.